Buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en nuestros niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación Proyectos de Inversión para Redes de Servicio, PRED y Programas de Inversión PRO, la cual tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos que brindan las orientaciones generales, metodológicas y procedimentales para plantear iniciativas de programas de inversión y los alcances metodológicos y procedimentales de la formulación y evaluación de proyectos de inversión de redes de servicio PRED. Esta mañana nos acompaña Lidia Vivanco, especialista de la Dirección de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Bienvenida, Lidia, adelante. Buenos días a todos. Primero entonces hablaremos sobre los lineamientos para formular proyectos para redes de servicio y luego explicaremos la identificación y el planteamiento de lo que corresponde a un programa de inversión. ¿Cuál es la temática de inicio entonces? Veremos qué es una red de servicios, qué significa un proyecto de inversión para redes de servicios y en ese marco cuándo debe intervenir con un PRED, qué beneficios me trae intervenir con este PRED, cuáles son los contenidos mínimos, dos casos aplicados y la diferencia entre un PRED y un programa de inversión. Siguiente, por favor. ¿Qué es una red de servicios? Este concepto es importante explicarlo para poder comprender cuándo es que intervenimos a través de un proyecto para redes de servicios. Siguiente, por favor. Una red de servicio entonces se va a configurar bajo dos términos principales, la eficacia y la eficiencia. Como sabemos, la eficiencia está más relacionada con los procesos y la eficacia más al resultado. Esto en el marco de un territorio planificado y una intervención que se logra a través de un proyecto de inversión. Entonces, ¿cuándo decimos que se configura una red de servicios? Cuando participan varias unidades productoras que van a proveer uno o más servicios y que éstas se encuentren relacionadas entre sí. No necesariamente va a ser una entidad que tenga un nivel de gobierno específico, sino que debe representar una integración y una complementariedad entre las mismas. Las unidades productoras operan entonces de manera coordinada para tomar decisiones acerca de esta prestación y se integran en distintos niveles de territorio y generan ganancias de eficiencia, eficacia, y por tanto con ello se crean las economías de escala en el proceso de producción que se esté interviniendo, ¿no? Siguiente, por favor. Esos conceptos son importantes para poder describir cuándo es que opera una red de servicios. Lo que se busca como objetivo principal es poder generar estos conceptos de eficiencia en el marco de los procesos, eficacia en el logro o el efecto que se espera lograr con el proyecto de inversión y las economías de escala, cuando hablamos de lo que son rendimientos. Entonces, cuando digamos eficiencia, nos referiremos a esta relación entre el producto obtenido y los recursos empleados, y cuando hablemos de eficacia, nos referiremos a la capacidad con que se logran los servicios, ¿no? En términos de calidad y oportunidad, y siempre asociados al propósito del proyecto de inversión. En este caso, ya lo mencioné, pero es importante decir que bajo el enfoque de red, un proyecto de inversión para redes de servicios se configura a través de un estudio de preinversión, el cual sustenta su viabilidad técnica económica. Cuando hablemos entonces de economías de escala, será ya la consecuencia de este tipo de intervención, porque va a poder generar rendimientos crecientes en los procesos de producción, siempre como resultado de una distribución de los costos fijos y los costos variables, y siempre bajo un concepto de especialización en la gestión del proceso y de la producción, con una asignación óptima de los recursos para proveer el bien o servicio. Siguiente, por favor. Una vez que hemos explicado lo que corresponde al concepto de redes de servicio, tenemos también que tener claro el marco lógico de un proyecto de inversión. Cuando nos referiremos al marco lógico de un proyecto de inversión, vamos a ver que a través del modelo lógico que define y precisa siempre a través del insumo que se generan las acciones y logramos el producto en específico. Para el caso de un proyecto para redes de servicios, se va a intervenir en distintas unidades productoras que a través de sus factores de producción van a poder generar el servicio que se va a intervenir, y en este caso a través de su operación o utilización vamos a lograr el propósito central del proyecto de inversión, que está ya más ligado con los efectos o resultados que se logra esperar con el proyecto en la población, creando de esta manera el impacto. Ya cuando hablemos del mediano y largo plazo, ya justamente a nivel del modelo lógico, hablando de los fines directos, los indirectos y el fin último que se persigue con el proyecto de inversión, ¿no? Que es ya la mejora del bienestar. Entonces, teniendo esto claro y bajo el marco de una pertinencia de que
la intervención que se va a realizar se encuentre registrado en el PMI y que siempre contribuya al cierre de brechas prioritarias. Este aspecto es importante porque también hay que considerar el marco del cierre de brechas que ya se tiene aprobada a nivel de los distintos servicios de competencia de los sectores para poder intervenir a través de proyectos de inversión para redes de servicio. Siguiente, por favor. ¿Qué es entonces un proyecto de inversión para redes de servicios? Una vez que ya hemos hecho este contexto sobre los temas conceptuales. Siguiente, por favor. ¿Cuándo nos referimos a un PRED entonces? Un PRED es aquel que interviene sobre más de una unidad productora y nos permite crear, mejorar, ampliar y recuperar la capacidad de producción de uno o más bienes de servicios. Esto quiere decir que la naturaleza de intervención es la misma, es decir, sí continúa siendo un proyecto, no cambia, pero la precisión que se hace aquí es que corresponde a una misma división funcional dentro de una función y este está catalogado dentro de un ámbito de influencia definido por dos aspectos claves, la articulación funcional y la articulación espacial. Adelantándonos un poco al concepto, cuando hablemos de articulación funcional, entonces nos estaremos refiriendo al proceso mismo de cómo se dan los servicios, es decir, tenemos la unidad productora y tenemos un conjunto de unidades productoras que van a brindar un servicio con características similares, con procesos similares, con la calidad también y los estándares de calidad similares, por tanto, pueden corresponder a un PRED. Cuando hablamos de articulación espacial, nos estamos refiriendo básicamente al espacio geográfico, nos estamos refiriendo a los niveles de intervención en un grado de alcance, en el marco de un territorio planificado y bajo un concepto, ¿no? Esto quiere decir que este concepto podría corresponder a una planificación de zona norte, zona sur, zona este, o a un concepto de planificación de envergadura nacional, por ejemplo, o de repente ya a una jerarquía que previamente ya tiene una estructura de gobierno, ¿no? Entonces, como ven, la intervención a través de un PRED es muy diversa, siempre y cuando se enmarque en los conceptos que se están mencionando. ¿Cuáles son las características? Se analiza las redes de servicio que surgen como resultado del diagnóstico de brechas en la fase de PMI. El análisis de la población de demanda y oferta es en toda la red, es decir, las características del servicio propiamente ya no se analiza bajo una unidad productora aislada, sino las características de servicio se analizan de manera conjunta y de manera integral. Como mencioné, aquí se tiene que ampliar digamos que el alcance de esta identificación para poder determinar cuáles son las características que comparten los servicios a intervenir en este conjunto de unidades productoras, que no han sido determinadas al azar, ¿no? Han sido determinadas bajo principios y conceptos de un concepto de articulación funcional y articulación espacial. Las unidades productoras a intervenir no necesariamente pertenecen a una red formalmente constituida. Esto es cierto, porque en el caso, por ejemplo, de una creación, no necesariamente va a estar creada jerárquicamente o administrativamente la red. Cuando hablemos entonces de los niveles de gobierno también, estos pueden corresponder a los 3 niveles, y cuando hablemos de las condiciones de optimización que se busca, siempre se va a buscar esta optimización, eficiencia en la producción y como resultado de estas las economías de escala. Siguiente, por favor. ¿Cuándo entonces debería intervenir a través de un proyecto de inversión para redes de servicio? Ya un poco resumiendo todo lo que se ha mencionado, debemos decir que cuando tengamos procesos de producción ineficientes de los servicios que se encuentran relacionados en diversas unidades productoras, bajo una misma división funcional dentro de esta función, infraestructura, equipos y otros recursos en condiciones inadecuadas, pero que tienen características funcionales similares y potencialmente integrables. Existe una posibilidad de atención funcional integral para la población, existe o se posibilita incorporar servicios en redes para esta población, economías de escala para el fortalecimiento de servicios similares, es decir, se pueden lograr esas economías de escala con la intervención del proyecto y, por tanto, también podrían existir redes funcionales para la atención de la población. Siguiente, por favor. Gráficamente, entonces, lo que vemos sobre cuándo intervenir en un PRED son dos conceptos claves. El ámbito de influencia se define por la
articulación funcional y espacial. Como ven en el gráfico de la derecha, estamos un poco refiriéndonos a la integración espacial, es decir, por ejemplo, las unidades productoras que se encuentran ubicadas bajo un principio y un alcance geográfico planificado, bajo criterios territoriales planificados y con un sentido lógico del servicio. Y por la parte izquierda vemos ya cómo opera o cuáles son las características que tiene el servicio para poder brindar una articulación funcional, es decir, se cumple, debemos verificar que el servicio cumple con la articulación funcional. No deberíamos intervenir en un PRED de un servicio A, por ejemplo, y un servicio B que no se encuentra relacionado, no tiene características similares, porque, como ya se mencionó, las condiciones para intervenir en un PRED es intervenir en más de una unidad productora y que tenga servicios similares. Asimismo, que estos procesos de producción que se hayan encontrado se encuentran ineficientes o operan de manera ineficiente. Existe una necesidad de la población y que la forma de atención se dé a través de redes y los factores de producción que conforman las unidades productoras que se van a intervenir se encuentran en condiciones inadecuadas, pero como mencioné, con características potencialmente integrables, ¿no? Entonces, en este marco ya se ha encontrado y se evidencia de manera clara las posibilidades de optimización y eficiencia en los procesos del servicio y las economías de escala que se esperan, ¿no?, para la producción de los servicios que brindan las distintas unidades productoras que se van a intervenir con el PRED. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios entonces trae intervenir un PRED? Eso también ya se cae por lo explicado, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para la población? Existen beneficios directos para la población, ya que al trabajar de manera integrada a través de la gestión de los procesos involucrados y la articulación del bien o servicio en todas las unidades productoras, se logran menores costos de acceso, por ejemplo, ahorro en tiempo en muchos proyectos, y con ello acceso a mejores servicios de manera oportuna. Y en esos términos tenemos gráficamente el ahorro de tiempo, el mayor acceso, la calidad del servicio por los recursos que se destinan también para el control y seguimiento de esta calidad, y mayores oportunidades, por tanto, para la provisión de los recursos que se van a intervenir. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios entonces también para la entidad que plantea un PRED? En el marco del ciclo de inversión, con un enfoque espacial y funcional, las entidades públicas pueden obtener mejores resultados para la provisión de sus bienes o servicios, siempre en un ámbito determinado de competencia, a partir del uso óptimo de los recursos. ¿Por qué? Porque se deriva de la complementariedad, la articulación y la coordinación en la producción de los bienes. Por tanto, este marco de seguimiento requiere un diseño y mejora en la gobernanza para la gestión de los servicios, porque sin este marco de la gobernanza no se asegura el grado de sostenibilidad que requiere el proyecto de inversión en su fase de funcionamiento. Entonces, se requiere una línea de políticas claras, se requiere esta demostración de la generación de eficiencia por economías de escala, derivado de la mejora de los procesos de producción. Entonces, gráficamente lo que vemos como resumen es mejores resultados, optimización de recursos, ahorro en gastos o costos menores, mejora de procesos y un modelo eficiente e integral en la ejecución del proyecto. Gobernanza en la gestión de servicios. Esto quiere decir que la mirada se amplía no solamente para buscar las mejoras durante la fase de ejecución del proyecto, sino cómo es que se va a controlar este proyecto durante la fase de funcionamiento y en la dotación de los servicios. Por tanto, la mirada desde la formulación y evaluación de un PRED tiene que ser integral en todas las unidades productoras. Siguiente, por favor. ¿Cuáles entonces serían las pautas, resumen, para poder desarrollar proyectos de inversión para redes de servicios? Los PRED se generan desde un modelo de gestión a través de las cuales se sienta la base para lograr intervenciones a las necesidades insatisfechas de la población en un conjunto de población vulnerable, pero siempre en un territorio definido, ¿no? Por tanto, esto va a estar asociado siempre a una función específica y pretendiendo lograr la prestación de los servicios con un enfoque integral. Es importante entonces distinguir, o ya vamos distinguiendo, que un proyecto de inversión tiene una limitante de que es una intervención a través de uno o más servicios en distintas unidades productoras, pero no es un conjunto de proyectos de inversión, es un solo proyecto de inversión. Esto quiere decir que tiene un marco lógico causal, tiene un objetivo, tiene un árbol de problemas, tiene un fin, siempre asociado al beneficio y el bienestar de la población. La complementariedad e interconexión mediante una red de diversas unidades productoras
productoras nos va a conllevar a la optimización de los rendimientos de sus factores de producción. Entonces debemos centrarnos en que durante el diagnóstico se puedan evaluar no solamente estos rendimientos, sino también tener una línea base de cómo se están dando estos rendimientos de los factores de producción para tener un antes y después ya en una posterior evaluación ex post. Con este grado de especialización y este marco de diagnóstico detallado de las unidades productoras y sus procesos involucrados, se permite la especialización de cada unidad productora, mejorando la calidad, la eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios. Con ello, como ya se mencionó, lo que tenemos es que se produce la economía de escala, ¿no? En el marco del proceso. Siguiente, por favor. Entonces, continuando con los resúmenes y conceptos claves para los PRED, tenemos que los PRED se caracterizan por ámbito de intervención, que es un territorio definido por la articulación funcional y espacial. Tenemos, según el tipo de intervención, esta puede ser una integración vertical y una integración horizontal. Cuando hablamos de una integración vertical, cuando, por ejemplo, los servicios que se encuentran asociados están de alguna manera estructurados, no solamente por niveles, sino tienen un tema de secuencialidad. Entonces va a estar muy ligado a las características de la unidad productora. Cuando hablemos de integración horizontal, nos vamos a referir o vamos a analizar cuáles son las características propias del servicio que se está dando. Como ejemplo, lo que vamos a ver en la integración horizontal es que tenemos distintas unidades productoras, por ejemplo, la institución educativa A, la institución educativa B y la institución educativa C, y las tres unidades productoras comparten características similares y brindan los servicios similares también. Por tanto, existe o podría existir una integración horizontal en las unidades productoras que se están plasmando ahí. Cuando hablemos entonces de la integración vertical, nos vamos a referir cómo estos niveles o servicios que brindan estas unidades productoras se encuentran o no conectados, ¿no? De qué manera es que se alcanza esta integración, porque no basta con tener una integración horizontal en el sentido de que tengan la misma característica, sino cómo es que logramos que los servicios a intervenir se encuentren dimensionados y relacionados cuando se opere. Ahora, cuando hablemos de las condiciones para asegurar eficiencia, hablaremos de la asignación de los recursos en el proceso de producción, que ya lo mencionamos. La implementación de la gobernanza es un aspecto clave también para la gestión integral de las fases del ciclo de inversión, y tenemos que tener en cuenta también que los sectores podrían definir características o aspectos relevantes para la generación de los PRED de acuerdo a la tipología de intervención. Aquí quiero también acotar que en dicho marco, los sectores y bajo el ámbito de competencia ya establecido tienen la responsabilidad de definir los servicios y los principales criterios asociados para la intervención de proyectos de inversión para redes de servicio. Esto quiere decir que se crea el marco a través de los sectores de los servicios que se intervendría con PRED, y bajo ese marco, tanto el gobierno regional o el gobierno local podría hacer esta intervención. No obstante, en caso de que no se haya ejecutado o aprobado esta propuesta por parte de los sectores, existe o debe existir una coordinación directa entre los distintos niveles de gobierno para que el sector también tome en cuenta estas iniciativas o ideas que vienen por parte de los distintos niveles de gobierno. ¿Esto para qué? Con el objetivo de poder generar esta articulación y coordinación de la intervención con un enfoque territorial, ¿no? Es necesario e imprescindible que la coordinación se brinde para evitar duplicidades, evitar propuestas o ideas de proyecto que busquen intervenir o solucionar la misma problemática, ¿no? O abordar la problemática desde el mismo servicio que se comparte en las unidades productoras. Entonces, para evitar ello, es que se debe dar, digamos, un orden y una coordinación necesaria, liderada en este caso por los sectores. Siguiente, por favor. ¿Cuál entonces es la importancia de la gobernanza? La palabra gobernanza toma un principal rol en los últimos años como un aspecto clave para la gestión de los proyectos en todo el ciclo de inversión. Por ejemplo, en la fase de PMI, las OPMI de los sectores son los responsables, como mencioné, de definir los servicios, su cadena funcional respectiva, que podrían ser intervenidos a través de un PRED.
así como los indicadores de brecha de infraestructura de acceso a servicios. Esto quiere decir que una vez que se delimiten los servicios a intervenir, que ya se encuentran definidos a través del anexo 2, ya también conocemos cuáles son los indicadores de brechas asociadas. Esto hago la acotación aquí porque no es que se van a crear servicios ni se van a crear indicadores. Lo que se va a determinar es cuáles son estos servicios a intervenir a través de PRED. En la fase de formulación y ejecución, corresponde que la función y formulación y evaluación sea asumida por una sola UF de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque podríamos tener un PRED que aborde más de un nivel de gobierno y por tanto es necesario definir una sola UF con la mayor capacidad técnica por el grado de especialización de este tipo de proyectos. Durante la fase de ejecución debe ser centralizada, bajo responsabilidad y competencia de una sola UI también. Sin embargo, no limita de que se podría incluir más de una UI, pero siempre y cuando se pueda establecer explícitamente o de manera precisa cuáles son los alcances de su participación. Durante la fase de funcionamiento, se debe considerar la disponibilidad de recursos presupuestales, los arreglos institucionales necesarios y la capacidad de gestión del operador de servicio que se va a implementar. Asimismo, debemos considerar los mecanismos necesarios para garantizar la sostenibilidad del PRED y así evitar riesgos, ¿no? Diseñando un modelo organizativo de supervisión y gobernanza que coordine, articule y gestione la operación y mantenimiento de todas las UP de la red. Con ello, solo podemos garantizar el cumplimiento de los objetivos del PRED, ¿no? No se trata de crear, digamos, proyectos grandes o proyectos complejos, se trata de asegurar, finalmente, que los objetivos del PRED se cumplan, ¿no? En todas las UP, en todos los servicios que se va a intervenir a través del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de un PRED? Siguiente, en los lineamientos se tiene la propuesta de contenidos mínimos, pero como ustedes verán y analizarán también de su lectura, verán que en el diagnóstico se tiene los ejes de revisión y aquí lo que se incorpora es el análisis a través del contexto de red. Cuando veamos lo que corresponde a la población afectada y luego las unidades productoras, también el enfoque siempre será a través de las unidades productoras en su conjunto y con un enfoque integral, esto asociado a sus factores de producción, el análisis de procesos objetos del PRED y la mecánica para la formulación sigue la misma mecánica y los mismos pasos a seguir de la guía. Por eso es que lo que tienen los lineamientos es centrarse un poco en las diferencias, ¿no? En los adicionales que requiere o la minuciosidad que requiere la formulación de este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Cuando veamos formulación, entonces, seguiremos la misma mecánica para poder formular el proyecto de inversión para redes de servicios teniendo un especial énfasis en la gestión del proyecto, siempre viéndolo desde la gobernanza de red y ojo que esto también impacta, por ejemplo, en canalizar adecuadamente los riesgos. Estos riesgos se han debido pautear e identificar desde la identificación y esto siempre visto desde la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, es decir, cómo impacta y cómo lidero, cómo gestiono estos riesgos que se han podido identificar, que sucede mucho en general, en cualquier proyecto, ¿no? Pero se trata de que se plasme y se identifique y se planifique desde la formulación estos riesgos y cómo es que finalmente se va a poder gestionar los riesgos. Siguiente, por favor. En evaluación no cambia el sentido de los procesos que sigue una evaluación de proyectos que están basados en la guía general y los acápites están resumidos aquí. No pierde el análisis de civilidad, la evaluación privada también, dependiendo del grado de participación, de participación privada, la sostenibilidad también, el financiamiento, la matriz y las conclusiones y recomendaciones que se requieran para el proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Muy bien, veamos un caso aplicado a un PRED. Hoy veremos dos casos, el primero asociado a salud y el segundo asociado a agricultura. Siguiente, por favor. Cuando hablemos entonces, por ejemplo, cómo es que debería aplicar un caso de un proyecto de inversión para redes de servicio, para salud tenemos un contexto, ese es un proyecto no real, digamos, es un proyecto hipotético, pero da la ejemplicidad de su aplicación. Por ejemplo, en el sector salud, en un territorio determinado, en este caso jerárquicamente está y administrativamente, ¿no? Se tiene nombrada la DIRIS Lima Sur en la provincia de Lima y se ha identificado como parte del diagnóstico diversos problemas para la prestación de un servicio en específico que es de patología clínica que brindan un conjunto de unidades productoras de la DIRIS Lima Sur.
en términos de su limitada capacidad de infraestructura, equipos y desempeño de los servicios. Situación que limita el acceso de la población a los exámenes de laboratorio. Por tanto, la población se encuentra limitada de poder iniciar los tratamientos de una manera oportuna, lo que afecta finalmente su calidad de vida. Entonces, ¿qué pretendemos y qué se quiere lograr con la intervención a través de un PRED? Se orienta a cubrir necesidades sanitarias en el ámbito geográfico determinado, en este caso Lima Sur. Es un servicio organizado por un conjunto de unidades productoras de distintos niveles de atención y se busca mejorar la coordinación funcional. Busca mejorar la accesibilidad del servicio, considerando la brecha existente. Busca generar economías de escala con eficiencia en los procesos, eficacia y calidad en la prestación del servicio. Pretende optimizar los recursos existentes y el modelo de gestión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que vamos a, o cómo se intervendría a través de un PRED? La parte izquierda, lo que podemos ver es la estructura de cómo se encuentra la situación antes de la intervención del proyecto de inversión para redes de servicio, lo cual, como se puede ver, las unidades productoras se encuentran estructuradas a través de niveles de atención. En el marco de un nivel de complejidad, se tienen laboratorios asociados a cada nivel de atención. Gráficamente, para hacerlo simple, se tienen, por ejemplo, el laboratorio 1, laboratorio 2, 3, 4 y 5. Y estos laboratorios lo que van a realizar es que, de acuerdo a su capacidad resolutiva, se crean las unidades de laboratorio para integrarlas a la red asistencial. Sin embargo, lo que se puede ver gráficamente es que ya se encuentra determinado cada laboratorio asociado a un nivel de atención en específico. Es decir, lo que se observa en estas características del diagnóstico es que entre estos laboratorios de distintos niveles de atención no hay un grado de logística o de gestión entre sus mermas o stock faltantes. Por tanto, lo que se puede mejorar como marco de sus procesos es que las distintas unidades productoras conformantes, independientemente del nivel de atención al que corresponden, podrían dotarse de un centro de monitoreo de laboratorio de los distintos niveles de atención para que esta gestión independiente de la red se enfoque claramente o solamente en la eficiencia de los procesos y resultados a través de un centro de monitoreo. Esto a partir de un diagnóstico de problemas de la necesidad de población, es decir, se vio, por ejemplo, como parte del problema que la población no accedía oportunamente a los exámenes, había mucho tiempo de espera para la atención de esta población. Por tanto, es una manera de generar e incorporar la eficiencia en el control y logística de estos resultados, ¿no? Por tanto, se ve gráficamente de una manera bastante sencilla de ejemplificar, pero se entiende la idea de la intervención para redes de proyectos de inversión para redes de servicio. Ahora, por ejemplo, este enfoque de mencionar de que sea independiente de la red es importante para que no siga, digamos, con el chip, por decirlo así, de la situación anterior, ¿no? Son aspectos que ya obedecen propiamente a la iniciativa que busca lograr el proyecto de inversión. Por ejemplo, el objetivo central para este proyecto, uno de los objetivos importantes que buscaba lograr es que se logre incorporar la eficiencia en los procesos, y bajo la dinámica de la izquierda no se podía contrarrestar las mermas o los stock faltantes que se tenían por exámenes de laboratorio, los insumos, es decir, todo el control logístico para lograr el servicio o la dotación del mismo ligado a sus factores de producción, etcétera, solo se lograba generando una gestión independiente de monitoreo, y por eso se plantea la generación, construcción de este laboratorio central y un centro de monitoreo de los 3 niveles de atención. Siguiente, por favor. Entonces, como ya mencionamos que se buscó incorporar nueva infraestructura, nuevo equipamiento, con una innovación de los procesos, es decir, aquí hubo una alta incorporación de tecnología, por lo que ya no se interviene de manera aislada cada unidad productora, sino como un conjunto, ¿no? A través de este laboratorio central se incorpora un sistema integrado de gestión de la demanda, permitiendo una gestión eficiente y un menor tiempo en el procesamiento de pruebas, optimizando la cantidad también de recursos humanos necesarios, equipamiento actual, y por tanto, como consecuencia, se tienen menores costos de producción por unidad exacta. Es decir,
se logra y demuestra a través del planteamiento del proyecto de inversión las economías de escala. Por tanto, una gestión eficiente del servicio dentro del área de influencia ya definido genera una mayor cantidad de atenciones con un menor costo relativo por factor de producción, puesto que con el mismo equipamiento podría aumentarse el número de atenciones, ¿no? Dicha ganancia de eficiencia produciría además un ahorro de tiempo y costos a los usuarios por la mejora en la calidad de atención en los servicios, de eficacia. Siguiente, por favor. Ahora veremos lo que corresponde a un caso hipotético del sector agricultura y riego. Para poner en contexto, por ejemplo, como parte de la problemática que busca solucionar el proyecto de inversión, tenemos que las condiciones actuales de distintos riesgos climáticos y amenazas por tendencias también del mercado internacional, se le da mucha importancia a las mejoras en los procesos y las ganancias que se obtienen en mejorar la productividad y calidad de los principales cultivos de importancia económica. Eso también por el impacto que se tiene en el valor de la producción y por tanto en el PBI, en el crecimiento en general. En tal sentido, una intervención en este sector buscaría, ¿no?, mejorar los bajos niveles de productividad. Igual esto a través del tiempo se mide, ¿no?, a través del rendimiento por hectárea, el cual está muy bajo, lo que repercute finalmente en que los agricultores generen bajos ingresos, ¿no? Finalmente, lo que se tiene como situación actual es que son 24 centros con presencia en 22 departamentos de nuestro país dentro de distintas cadenas productivas de distintos cultivos, y lo que se observa o se analiza es que estos cultivos tienen procesos similares, ¿no?, para la generación de estos cultivos, para generar la innovación finalmente, ¿no? Entonces se ve o se observa que es posible operar a todo este conjunto de estaciones de manera integral bajo una gestión de gobernanza de la red. Que se busca entonces finalmente con la problemática es solucionar los bajos niveles de productividad, que buscamos también incorporar aspectos de eficiencia, incorporar economías de escala, y que la mirada que se le da de atención o de intervención en las diferentes estaciones que proveen estos servicios de innovación, capacitación a los distintos agricultores pueda operarse, ¿no?, bajo una gestión integral y que mida finalmente el impacto producido bajo la intervención. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos claves entonces que se deben ver, por ejemplo, para este caso hipotético? Que la red funcione como un articulador de los servicios para investigación y desarrollo, por ejemplo, otorgando mayor cobertura del ámbito de intervención con eficiencia, eficacia y economías de escala, un enfoque integral en la gestión de los procesos, que ya mencioné, para los servicios de investigación, transferencia tecnológica y extensión tecnológica agraria para el conjunto de las unidades productoras conformantes, revisar y analizar los servicios tecnológicos actuales y potenciales de cada unidad productora que conformaría la red, la producción de tecnología e innovación acorde a la cadena productiva a intervenir. ¿Qué aspectos consideran a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos entonces cuando planteamos la intervención a través de un proyecto? Orientamos o se encuentra orientado a cubrir necesidades de innovación tecnológica y de procesos en el ámbito geográfico nacional. Es importante definir que se incorpore un modelo de gestión para promover la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en red. Busca que los productores agrarios tengan acceso adecuado a los servicios de innovación y transferencia tecnológica, y con ello, como ya se mencionó, buscamos generar economías de escala con eficiencia en los procesos, eficacia y calidad en la prestación del servicio. Entonces, esto quiere decir que cuando se haga la identificación y formulación del proyecto de inversión que se plantee, se debe demostrar cuáles son justamente estos beneficios producto de la incorporación por innovación tecnológica y de procesos que siguen en cada cadena productiva, ¿no? Y lo segundo, como se mencionó, que este conjunto de cadenas productivas tengan características similares, ¿no?, dentro del marco de un territorio. Para el caso que se menciona, por ejemplo, para el caso de salud, si bien fue Lima Sur, por ejemplo, para este caso sería a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en este caso la injerencia de este sector tiene un ámbito geográfico nacional.
Entonces es importante tener claro que el PRED es es importante no solamente de aplicarlo con estas ideas de eficiencia, sino que también es bastante diverso, ¿no? No tiene un conjunto de limitantes para poder generar posibilidades de intervención que me logren generar que a través de distintas unidades productoras puedan compartir servicios comunes y que la intervención logre mejorar procesos, ¿no? Similares. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un PRED y un programa de inversión? Si bien más adelante hablaremos del programa de inversión, queremos decir dos aspectos clave, ¿no? Motivado de consultas también que nos han realizado. Siguiente. Cuando hablemos de un PRED, entonces, nos vamos a referir a que corresponde a la formulación de un solo proyecto de inversión, como se mencionó. Por tanto, puede comprender o comprende más de una unidad productora, mientras que un programa de inversión incluye varios proyectos de inversión. Entre ellos también podrían incluir IOR y cada proyecto de inversión se ejecuta en una única unidad productora. Es decir, un programa de inversión podría contener un proyecto de inversión convencional, podría contener un PRED, que también es un proyecto de inversión para redes de servicios, podría contener IOR y de manera conjunta, el gráfico lo que ve es eso, ¿no? Vemos en un programa de desarrollo de un eje turístico, tenemos distintas intervenciones a través de proyectos CIOR, que pueden ser carreteras, pueden estar ligados de repente a una posta o un colegio, y en el marco de este conjunto de intervenciones que podría contener un programa, tenemos el PRED también. Por tanto, los PRED intervienen en distintas unidades productoras que brindan un mismo servicio o varios servicios dentro de la división funcional, mientras que un programa de inversión puede intervenir en una unidad productora que brindan diferentes servicios en más de una división funcional dentro de una función o más funciones. Más adelante explicaremos ya la parte conceptual de un programa de inversión, pero es importante que se pueda plasmar un poco la diferencia de que un PRED, por ejemplo, no es un conjunto de proyectos. Un PRED es un proyecto y, por tanto, el sustento para dar su viabilidad corresponde a estudios de preinversión. Para un programa de inversión también se sustenta en un estudio de preinversión. Sin embargo, la cartera conformante de un programa de inversión tiene, a su vez, intervenciones que tienen un sustento específico, ¿no? Tienen un sustento que haya determinado su viabilidad o una aprobación en el caso de la CIOR. Siguiente, por favor. A continuación, lo que vamos a ver es la parte conceptual y los alcances de los lineamientos para formular y evaluar programas de inversión. En el marco de los lineamientos aprobados para la formulación y evaluación de los programas de inversión, tenemos esta temática que se va a abordar. ¿Qué es un programa de inversión? ¿Cuáles son los tipos de programas de inversión? La diferencia entre un programa y un PRED, el planteamiento y desarrollo de un programa y la importancia del programa en su fase de ejecución. Asimismo, veremos ya los contenidos generales para la identificación, formulación y evaluación de un programa de inversión. Siguiente, por favor. ¿Qué es un programa de inversión? Cuando nos referimos a un programa de inversión, nos referiremos a una propuesta que prioriza la atención o solución integral de una problemática agregada o de mayor alcance que un programa de inversión. Esto quiere decir que el objetivo que persigue un programa es distinto o consecuencia del conjunto de objetivos que persiguen los proyectos o las intervenciones que conforman el programa de inversión. Por tanto, estamos hablando de una problemática agregada o de mayor alcance. Esto es un aspecto importante porque, a su vez, así como mencioné que un PRED, un proyecto de inversión en específico, un programa de inversión es un conjunto de intervenciones. Nunca un proyecto va a encontrarse a un mismo nivel que un proyecto de inversión. Por lo tanto, su problemática va a tener un mayor nivel, una mayor complejidad. Su árbol causal va a tener más de un problema identificado. Por tanto, siempre vamos a brindar el mayor alcance y también cuando realicemos la evaluación ex post nos referiremos a los impactos siempre de mediano y largo plazo para mencionar al efecto que produce el programa de inversión planteado, ¿no? Está compuesto, como se mencionó, por inversiones que deben relacionarse entonces como consecuencia para lograr la finalidad del programa. Esto quiere decir que una inversión por sí sola no debería agruparse al programa si es que no tiene un sentido lógico de intervención.
Es decir, lo agrupo para lograr sinergia o lo incorporo a la cartera del programa de inversión para lograr un objetivo común. Si esto no se logra, pues la decisión será intervenir de manera independiente o evaluar si el proyecto corresponde también a un PRED, y este PRED va a formar, como no, parte del programa de inversión. Entonces son aspectos que hay que analizar y evaluar según las características y naturaleza de cada proyecto, si puede o no conformar el programa de inversión. Si bien estas inversiones tienen la capacidad de generar beneficios de manera independiente, su agrupación permite propiciar una dinámica entonces de complementariedad y de generación de beneficios incrementales. Es importante mencionar, entonces voy a hacer una pausa aquí, que estos beneficios incrementales a los que nos referimos será de la diferencia entre intervenir a través de este conjunto de proyectos de inversión de manera aislada bajo la lógica de intervenir bajo un programa de inversión. Los beneficios incrementales entonces buscan o se justifican a través de la complementariedad de los proyectos. Esto, como se demuestra, bajo una lógica causal de los proyectos, como mencioné, y un conjunto de sinergias, ¿no?, que deban ser demostradas cualitativamente o cuantitativamente cuando se formule el programa de inversión. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características entonces de un programa de inversión? Es una intervención temporal bajo un periodo de duración determinado. Esto está en función de los cronogramas específicos de cada intervención que lo conforman. Es una propuesta de solución a uno o varios problemas debidamente identificados. Las causas pueden estar asociadas a más de una división funcional. Genera beneficios adicionales respecto a la ejecución de los proyectos de inversión de manera independiente, los cuales pueden ser sustentados de manera cuantitativa o cualitativa. Es un poco lo que ya se mencionó, pero es una manera de resumen de mencionar las características de un programa de inversión. Debemos tener en cuenta entonces o aclarar que el programa de inversión no tiene como finalidad la agrupación de inversión con el objetivo de acelerar la ejecución de las mismas, ni empaquetar inversiones para su financiamiento, sino que busca generar complementariedades y beneficios adicionales productos de una ejecución conjunta. Es decir, el financiamiento por sí solo no es una motivación para generar un programa de inversión. Un programa de inversión tiene que sustentarse en un análisis multicausal, en una identificación correcta de los proyectos que va a generar sinergias, su conjunción. De manera contraria, no deberían corresponder a un programa de inversión como parte de la cartera, ¿no? Entonces son aspectos clave que el formulador en este caso tiene que evaluar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los tipos de programas de inversión? Tenemos dos tipos básicamente, o dos posibilidades de generación de programas de inversión. El primero es aquel programa de inversión que tiene un enfoque funcional, y el segundo es aquel que tiene un enfoque multifuncional. Cuando hablemos de enfoque funcional, nos referiremos a la intervención de un territorio con brechas de infraestructura o acceso a servicios que corresponden a varias divisiones funcionales de una función determinada. Esto quiere decir que en el marco de una misma función voy a intervenir en distintas divisiones funcionales con el objetivo de cerrar más de una brecha, por ejemplo, pero estas corresponden a una sola función. Cuando hablemos del enfoque multifuncional, nos referiremos a más de una función y obviamente en dicho marco podemos tener una o más divisiones funcionales. Por tanto, hablaremos ya de un enfoque multifunción y que va a abordar un conjunto de brechas. Siguiente, por favor. Cuando hablemos entonces de diferencias entre un PROC y un PRED, gráficamente lo que vemos aquí es que un PRED, por ejemplo, podría abordar una función en el marco de una división funcional y tenemos distintos grupos funcionales asociados a los servicios que así va a intervenir, ¿no? Tenemos un conjunto de unidades productoras y podría intervenir en un servicio o podríamos intervenir en más servicios, pero siempre estos van a estar asociadas a una división funcional en el marco de una función. Cuando nos referiremos a programa de inversión, nos vamos a referir a más de una división funcional en el marco de una función o, como se mencionó en el gráfico anterior, en más de una función. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia del planteamiento y el desarrollo de un programa de inversión? Cuando hablemos entonces de la fase de la programación multianual de inversiones, debemos partir del análisis de las principales brechas de territorio enmarcadas en el diagnóstico de brechas, ¿no? Dentro de este proceso de planificación, identificación del potencial económico
que se ha explorado, a partir de lo cual se generan ideas de intervención de forma conjunta de los distintos niveles de gobierno que permitan acelerar el cierre de brechas. Esto quiere decir que en un sentido, digamos, secuencial, primero identificamos la problemática multicausal o de desarrollo de un territorio, verificamos si estas inversiones que conforman la PMI contribuyen a solucionar la problemática identificada, es decir, corresponde o no a la cartera PMI para ver de qué modo es que se genera o no esta sinergia que requiere, ¿no? O que parta, digamos, de las necesidades previamente ya identificadas. Luego, existe una complementariedad entre las inversiones, de modo que su ejecución conjunta genere beneficios adicionales que ejecutarlas de manera independiente. Existe esta posibilidad de articulación territorial, intersectorial y o intersectorial para su ejecución. Siguiente, por favor. Cuando veamos entonces la formulación y evaluación de un programa de inversión, debemos tener claro que esto involucra un análisis del espacio territorial, teniendo en cuenta ya la idea del programa generado. En esta fase se verifica si la intervención se realiza a través de una sola inversión o si corresponde a un programa de inversión. Se identifica el tipo de enfoque. Por ello, en esta etapa se recopila y se genera información relevante, tomando en cuenta la información pues, de carácter demográfico, económico, entre otros aspectos. Entonces, como dos aspectos claves, tenemos que partir de la base de las intervenciones identificadas y se deberá suscribir los convenios necesarios para la formulación del programa bajo una lógica de programa de inversión. Finalmente, con base al estudio de preinversión a nivel de perfil para programa de inversión, la OF de la entidad responsable realiza el registro en el banco de inversiones. Esto es importante saber que el registro del PROC tiene que darse incluso a nivel de idea y luego ya el registro correspondiente del sustento sobre su viabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y muchas veces una pregunta es entonces, ¿dónde nacería el programa, no? ¿Nace en la PMI o nace en la formulación y evaluación? Es un proceso que se retroalimenta, ¿no? Desde la formulación y evaluación podemos identificar a través del análisis causal que existen este conjunto de sinergias en los proyectos de inversión. También podemos determinar que a través de la cartera que se ha determinado en la programación multianual de inversión, que corresponden también muchas veces a criterios de aspecto territorial, pues debemos identificar la pertinencia de un programa de inversión a partir de ese diagnóstico. No necesariamente debemos generar un programa si no existe, como mencioné, este conjunto de complementariedades en las inversiones o sinergias que se puedan dar. Entonces, durante la formulación y evaluación, lo que hacemos es validar este planteamiento, ¿no? Y detallamos o sustentamos y verificamos también si existe o no la posibilidad de esta complementariedad entre las brechas identificadas. Si no, pues se plantearán inversiones individuales. Si sí existen complementariedades, lo que haremos será plantear el programa de inversión y continuaremos a ver si en este marco de análisis de causas se involucra en más de una función para poder conocer qué tipo de PROC vamos a formular. Si es no, entonces requerimos un programa de inversión con un enfoque de cierre de brechas. Si es sí, formularemos un programa de inversión con enfoque multifunción, el cual requerirá mayor detalle, mayor coordinación, si la necesidad muchas veces de convenios por las partes involucradas para su ejecución y funcionamiento. Siguiente, por favor. El programa de inversión en la fase de ejecución. Es importante anotar entonces ¿qué condiciones debe cumplir un programa de inversión para su ejecución? Es importante la viabilidad del programa de inversión, lo que implica el total y registro de las inversiones que lo conforman. Muchas veces se quiere formular un programa de inversión y para poder dar viabilidad al programa, se limitan al mínimo necesario, ¿no? Y debemos pretender por lo menos, tener el registro total de inversiones como mínimo, pues, a nivel de idea, ¿no? No del conjunto, pero sí la mayoría en su estado, digamos, de viabilidad y la menor cantidad posible en su condición de idea, ¿no? La incorporación del programa de inversión y los proyectos que lo conforman en el PMI de acuerdo al cronograma propuesto. Por tanto, es muy importante dar esta importancia claro, esta relevancia a la gestión del programa para que se pueda dar este seguimiento de que se dé el cumplimiento finalmente al cronograma que se va a proponer. En ese sentido, también entonces es importante la implementación de una gobernanza para la gestión del programa. Esto puede generar gastos asociados, ya sea de personal, de equipos o de repente de algún área, ¿no? Y todo en específico para brindar la gestión del programa, ¿no? Para la fase de ejecución,
para la fase de funcionamiento. Cumplir con los requerimientos institucionales, tales como saneamiento físico-legal, factibilidad de servicios, entre otros. Este es un aspecto clave también que desde la gobernanza del programa debe velarse, puesto que el retraso o el impedimento motivado por estos riesgos de saneamiento físico-legal, por ejemplo, pueden impedir que el programa siga avanzando, ¿no? En su conjunto, y por tanto afecta el cumplimiento de los objetivos del programa, afecta los principales hitos de ejecución y con ello variamos o afectamos los plazos estimados. Entonces, todo se mueve por una inadecuada, finalmente, planificación del programa y la falta de control de los riesgos que se hayan asociado a las inversiones conformantes, ¿no? ¿Qué modificaciones no se pueden realizar durante la ejecución del programa de inversión? No deberíamos reemplazar un proyecto de inversión por una IOR o viceversa, reemplazar un proyecto por otro, incluir nuevos proyectos de inversión o IOR. Esto quiere decir estos tres aspectos iniciales que acabo de mencionar. Esto solo reflejaría que el programa de inversión no se planteó, digamos, con cierta minuciosidad o no se revisó adecuadamente que estos proyectos tengan un concepto de sinergias entre los mismos. O en su defecto sí podrían haber, no sé, algunas causales de cierre que ameriten el retiro de un proyecto, ¿no? Solo en esos casos deberíamos, digamos, considerar, ¿no?, su retiro. Tampoco deberíamos incluir nuevos estudios o intervenciones piloto, puesto que en la medida que se planifica adecuadamente y se plantee y formule el programa de inversión, se estima la necesidad de estos estudios, ¿no? Intervenciones que requieran el programa para su ejecución y el cumplimiento de sus objetivos. Siguiente, por favor. Los contenidos mínimos para la formulación y evaluación de programas de inversión. Como se puede ver, estos son los contenidos mínimos que debería tener un estudio de inversión a nivel de perfil. Tenemos la identificación del espacio territorial, diagnóstico, definición del problema de causas y efectos. En la identificación tenemos área de estudio, el área de influencia. En el diagnóstico, los aspectos relevantes estarán basados bajo los ejes de la población afectada, las unidades productoras y otros involucrados. Se mencionará, pero estos aspectos ya fueron abordados en los proyectos de inversión. Sí, por eso es que es necesario, primero, tener la mayor cantidad de proyectos viabilizados para poder contar con información actualizada y relevante para formular el programa de inversión, porque si no tenemos esta información, digamos, previamente ya analizada, se nos va a hacer más dificultoso la evaluación e incluso es muy importante dentro de la identificación poder plasmar esta mirada de la población del conjunto de proyectos que se va a abordar, ¿no? Con ello podemos tener la definición del problema, sus causas y efectos de manera conjunta. Por eso hablaba de un árbol multicausal donde se pueda reflejar el conjunto de problemas relacionados, los aspectos que guardan sinergia, los efectos, la definición del problema y con ello también del objetivo central, los medios y fines del programa de inversión. Siguiente, por favor. La formulación. Cuando veamos la formulación, veremos la descripción de los proyectos y otras inversiones que conforman el programa de inversión. Debemos demostrar finalmente que existe una relación entre las inversiones que están incluidas, sustentadas con la evidencia en la problemática, ¿no? En la sección anterior lo que nos encargamos de ver es la descripción y aquí lo que vamos a ver justamente es este nivel de articulación entre los proyectos de inversión. Cuando veamos o abordemos la organización y gestión, debemos garantizar una efectiva coordinación entre las instituciones participantes, la determinación de responsabilidades en la formulación y ejecución de estos actores involucrados del programa de inversión. Debemos mapear adecuadamente cuáles son estos actores para poder determinar sus competencias y responsabilidades. Y cuando generemos la estructura de costos, tengamos en cuenta o muy claro cuáles son estos costos adicionales productos de la generación o mejora, de ser el caso, de estructuras de organización y gestión de arreglos institucionales, o si es necesario la creación, como mencioné, en muchos programas que ya corresponden a entidades que ya están en marcha o corresponden a principios, digamos, de una estructura de gobernanza ya establecida. De repente los cambios serán menores o las necesidades de recursos serán menores, en programas seguramente más complejos o dependiendo de la naturaleza de cada proyecto que lo conforma, se requerirá generar una nueva estructura de gobernanza para hacer el seguimiento y el control del programa de inversión, ¿no? Verificar si hay ahorros de costos de inversión producto de
complementariedades operativas, por ejemplo, también será importante para poder demostrar cuantitativamente esta viabilidad y la verificación también de ahorros en los costos de operación y mantenimiento producto justamente de estas sinergias, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para el tema de ahorros de costos se demuestran que en servicios similares podrían darse algún tipo de ahorro de costos durante la operación y mantenimiento, entonces lo cual tiene que identificarse, mapearse e incorporarse en la sección correspondiente. Siguiente, por favor. ¿Qué veremos entonces en la evaluación? Haremos un análisis de pertinencia. Esta pertinencia del programa será como un control a nivel de distintos aspectos que debe cumplir el programa. Una vez que hemos identificado los beneficios y analizado esta pertinencia, verificaremos el análisis de sostenibilidad, realizaremos y plantearemos el plan de implementación, el financiamiento adecuado y el marco lógico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios entonces sociales adicionales que genera un programa de inversión, ¿no? El programa genera beneficios adicionales, ¿no? Referidos fundamentalmente a la diferencia entre los beneficios que se generan al ejecutar conjuntamente inversiones en el marco de un PROC versus que si se ejecutaran de manera aislada, por ejemplo, la valoración monetaria, cuando sea posible, de los beneficios directos asociados al logro del objetivo del programa, la valoración monetaria del ahorro de costos y de otros beneficios por liberación de recursos generados por la realización del programa en comparación a una situación sin programa de inversión, así como la valoración monetaria de los beneficios indirectos y externalidades en el caso. Entonces es importante que la mirada integral de esta evaluación, como mencioné, se dé a nivel de estas sinergias causadas en el territorio, sinergias causadas en la ejecución, sinergias ocasionadas por el funcionamiento ya de las distintas intervenciones. Y lo que se aprecia gráficamente es justamente eso, ¿no? Que buscamos demostrar cuáles son esos beneficios incrementales, productos de las sinergias en las distintas unidades productoras que se van a intervenir. Siguiente, por favor. Cuando veamos pertinencia, entonces, ¿qué condiciones deberíamos verificar para dar viabilidad a un PRO? Que se encuentra conformado por inversiones que son complementarias entre sí. Es muy importante ver que, como mencioné, que cada inversión conformante o que forme parte de la cartera del programa sea complementaria, ¿no? Una a la otra, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que se incorpore. Y esto se ha identificado de manera cualitativa o cuantitativa en cuanto a los beneficios. Es el resultado de un proceso de articulación territorial en la fase de PMEN y se encuentra alineado a los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo, ¿no? Ya sea de una política general de gobierno o ya sea del ámbito también regional o local, así como objetivos estratégicos específicos de desarrollo a nivel del sector. Siguiente, por favor. Entonces, con esta exposición hemos culminado la explicación de proyectos de inversión para redes de servicios y lo que corresponde a programas de inversión prestos a cualquier consulta. Agradecemos al líder Vivanco por la exposición. Agradecemos a los participantes por su asistencia y por concluir esa capacitación. Buenas tardes.